Buenas a todos y a todas. Vamos a ver. Me vais diciendo, porfa, si se me escucha bien. ¿Se me escucha? ¿Me lo vais diciendo, porfa? Vamos a esperar un poquito a que Laura llegue. Gracias, Natalia. Gracias, Pepe. Vale, estupendo. A ver. Buenas. Buenas a todos. Vamos a dar unos minutitos que Laura tiene que estar llegada. A ver. Ahí. Bueno, que tenemos hoy un directo con Laura Vidal. Yo tenía muchas ganas. Estoy feliz, estoy muy feliz de estar con ella hoy. Y bueno, a ver, aquí está Laura. A ver si puedo... a ver si me deja invitar a Laura. Ahora me manda la solicitud. A ver si puede entrar. Me vaya a perdonar que estoy un poco resfriada. Hola, Laura, buenas. ¿qué tal? Bien, estaba temiendo porque digo, no sé si te voy a dar la entrada bien o no, porque es que normalmente no me llevo muy bien con los botones. Bueno, yo creo que ha ido fantástico. Sí, sí, has entrado de primera, ¿no? Se puede decir. ¿Qué pasa, Laura? Tenía muchas ganas de charlar contigo un ratito, como yo digo, y bueno, de hablar un poquito, ¿no? De ese tema que está, bueno, ya está menos olvidado, ¿no? Sí, total. A mí también me hacía un montón de ilusión esta charla. Llevábamos un montón de tiempo preparándola. Al final no pudo ser, la tuvimos que cambiar, pero bueno, por fin ha llegado el momento y nada, Cuando y toca. deseando. Cuando toca, la verdad que sí. Pero bueno, yo tengo algunas preguntitas para ti, ¿puede ser? Genial. ¿Se me ve y se oye bien? Yo te escucho bien, sí, Vale. se te escucha bien, ¿vale? Y bueno, pues aparte de las preguntitas que yo tenga, decir que el que quiera puede preguntar ahora en directo y después en diferido, que no, nosotras sin problema ninguno. Por lo menos yo sé que por tu parte no hay problema ninguno y No. por la mía tampoco, ¿vale? Bueno, dispara un poquito, vamos Venga, allá. vamos allá. Venga, a ver, yo te iba a preguntar si existen diferentes tipos de duelo, bajo tu Sí. sentir, bajo tu experiencia, si tú crees que existen diferentes tipos de duelo. Sí, sin duda, en los años que llevo acompañando he visto muchos tipos de duelo, ya no solo porque cada duelo sea único y cada persona lo va a vivir de una forma diferente, sino porque no es lo mismo un duelo de un animal, por ejemplo, que lleva mucho tiempo enfermo, o un animal por vejez, que lo que suele vivir las personas en este caso es un duelo anticipado. Es decir, yo empiezo a estar en duelo antes de que se produzca la muerte física. Ahora mismo, por ejemplo, vengo de acompañar a una persona que ha vivido un duelo anticipado. Entonces, claro, la negación, la negociación, incluso la rabia que muchas veces sentimos en el duelo, esta persona la ha transitado mientras su animal estaba con vida. Entonces, una vez que ha fallecido, ha entrado directamente a la tristeza, la pena, pero toda esa parte de antes, toda esa lucha del cerebro que solemos hacer en duelo, ella la había transitado mientras que su peludo estaba vivo, ¿no? Con ese duelo Claro, anticipado. ¿Qué claro. pasa en el caso de los perdidos? Que es, vamos a decir, un tema muy importante para ti, para toda tu comunidad. Bueno, pues lo que Sí, suele ocurrir es que se llama duelo ambiguo.
no llega a haber un cierre como tal. De hecho, es uno de los duelos más difíciles y más dolorosos que hay. Se ve mucho en humanos, ¿no? Cuando una persona desaparece y los padres, por ejemplo, nunca encuentran el cuerpo, nunca sabe qué ha pasado con su hija, no la pueden enterrar, ¿no? Aquí en España tenemos el caso de Marta del Castillo, ¿no? Por ejemplo, Sí, que sí, todos creo que conocemos, pero lo mismo ocurre con un animal que desaparece. Es decir, al final la igual. familia es como un duelo que se queda como congelado, como perpetuo. No hay un día que tú digas, bueno, este día ha sido muy traumático, una eutanasia, por ejemplo, ha sido muy traumático, una despedida, pero hubo un principio, hubo un final. Yo tengo luego que transitar todas esas emociones, pero hubo un cierre, ¿no? Y en el duelo de los Exacto. perdidos no hay ese cierre. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Sí, sí, tal cual. Vamos, la has descrito. Además, ahora te lo iba a preguntar, qué sentía, cómo veías tú el duelo de un animal perdido, extraviado, porque es tal cual. Yo he pasado por ese duelo, ¿vale? Yo he sido animal. eh, y además lo he pasado, como se suele decir, sin ayuda, sin acompañamiento, porque cuando ocurrió yo no conocía la comunicación animal y no conocía, bueno, nada de ninguna comunicadora. Entonces yo he vivido un proceso de búsqueda terrenal puro y duro sin acompañamiento, que no es igual, ¿eh, Laura? No tiene nada que ver. ¿Vale? La diferencia para mí es enorme y he vivido mi duelo sin ese acompañamiento. Ahí se suman dos factores, ¿no? Para mí, bajo mi sentir. Uno, que es un animal, y para la sociedad, aunque hemos avanzado, es un animal. Ya tienes como menos derecho a estar en duelo. Y después que es un perdido. Y como tú bien has dicho, es como todo muy ambiguo y no termina de cerrar. No termina de cerrar porque es casi imposible llegar a una aceptación realmente cuando tienes todavía la puerta un poquito abierta, como yo suelo decir. Eh, yo siempre digo que hay dos preguntas que en un perdido están castigando a ese responsable continuamente, porque el vuelo de ese responsable empieza en el momento que se da la vuelta o en el momento que se da cuenta de que su animal se ha extraviado. Ahí empieza ese duelo. Es menos consciente ese responsable, porque no somos conscientes al 100%, pero ya empezamos con ese duelo. Y durante el proceso de búsqueda estamos, como tú has dicho, ese duelo anticipado cuando eres viejito, pues estamos así realmente, porque estamos viviendo un duelo porque nuestro animal no está con nosotros, pero a la vez hay dos preguntas que nos castigan continuamente y que no nos dejan ni transitar ese duelo porque no somos conscientes, pero fuera parte tampoco llegar a la aceptación, y es dónde está y cómo está. Esas dos preguntas se arrastran desde el minuto uno hasta, hasta que hay dos opciones. La mía, por ejemplo, que yo llegué a la aceptación y me quité esa piedra que llevaba ahí en la mochila cuando conocí la comunicación animal. Y entonces en ese momento tuve la información que necesitaba y que estaba preparada para recibir también, Laura, porque si tuve esa información, o sea, esa información a mí me la aportan el mismo día que se pierde Sanda, mi garga, mmm, yo digo que no, porque no tenía esa conciencia, no lo iba a aceptar, ¿vale? Pero llegó justo en el momento, después de 3 años de búsqueda, o sea, después de 3 años de, de que se había extraviado, de que se había perdido, o más bien que se había marchado, porque empujó ella a la puerta y salió corriendo. Eh, Llegó esa información y en ese momento sí tenía yo ya otra conciencia, estaba preparada. Y ahí yo te puedo decir que llegué a la aceptación, ¿vale? De que ya, de su ausencia, de que ya no iba a estar conmigo y que ya no la iba a tener físicamente hablando, no la iba a tener. Pero, en tu caso, si no llegas por ese lado, la otra manera de llegar a la aceptación en un perdido, entre comillas, o
pasar a otra fase del duelo de los perdidos es cuando, por naturaleza, ya tu animal tiene una edad que seguramente ya esa puerta la tienes que cerrar porque seguramente haya fallecido. Entonces, ya cuando has superado ese límite de tiempo y te pones a calcular y dices, bueno, pues ya tiene que tener a lo mejor 16, 17 o incluso 18 o 20 años, ya tienes que cerrar esa puerta, no te queda otra, ¿no? Y ahí hay dos opciones. O puede ser que llegue a la aceptación según lo que cada uno haya experimentado durante ese tiempo, o pasas como a otra fase del duelo, ¿no? Como ahora toca ser consciente al 100% de ese duelo. Y la verdad es que lo que tú dices es muy ambiguo y para mí no hay duelo mejor ni peor, porque es lo que claro, es único. Pero sí para mí tiene mucha facilidad no sé si la palabra más adecuada es crónico, Sí, ¿vale? sí. Pero tiene mucha facilidad por lo que estábamos hablando, ¿sabes? Y se parece mucho, ya te digo, a lo mejor a ese duelo anticipado que acabas de comentar, por lo menos durante el proceso. Pero tiene esos matices. Esas dos preguntas castigan mucho, muchísimo, mucho. Y lo sé Sí. porque lo he vivido. Sí, fíjate que una de las cosas que más necesitamos los humanos, por desgracia diría, ¿no? Añadiría, es el intentar entender. Y muchas veces queremos entender lo que no tiene explicación. ¿Por qué mi perro ha fallecido? ¿Por qué ha sido de esta forma? ¿Por qué? Y nos cuesta entender cosas que son como muy hechos, ¿no? Es decir, mi perro ha Mm, fallecido han tenido un accidente o mi perro está muy mayor, lo he tenido que eutanasiar. Y aún así el cerebro va a luchar, se va a revolver contra eso, nos va a costar asimilarlo y es un hecho que muchas veces hemos ya, visto. Imagínate, o sea, lo que puede llegar a ser cuando al cerebro le falta esa información. O sea, sí, es literalmente, yo creo que lo has dicho muy bien, es un duelo que se vuelve cronificado en el tiempo. Porque ¿cómo cierro algo que no entiendo, que no puedo comprender, que no puedo saber? Desde el punto de vista espiritual no es como muy, bueno, pues fluye, acepta las cosas que no puedes cambiar, pero en el punto terrenal, ostras, eso es casi imposible, sí. ¿eh? A ver, sí y no, porque yo te podría decir una cosa, Laura. Yo a las personas, en los acompañamientos de los últimos momentos, ¿vale? Vamos a hablar de esa parte, por ejemplo, que no estamos hablando de un perdido, que estamos hablando de que, bueno, pues está en su proceso para marchar y estamos haciendo ese acompañamiento, son esos responsables más conscientes de lo que desea y necesita su animal, ¿vale? Hasta el punto bueno, de que si realmente su animal quiere una eutanasia, ¿vale? Esa ayuda, ¿sí? Se le va a aportar y no es decisión nuestra, sino es decisión del propio animal, ¿no? Entonces como que se queda, esa parte como te quedas más tranquilo, más en calma. Con los acompañamientos yo digo que principalmente lo que se quita es la culpa porque se está haciendo la voluntad del animal, ¿sí? Pero es verdad, y bueno, depende de qué tipo de enfermedad y qué tipo de proceso, como tú dices, estás ahí ya trabajándote tu duelo, si ha sido más corto o, o más largo, en el tiempo la enfermedad del animal o su proceso, pues habrás trabajado unas cosas u otras, ¿no? Pero cuando se marchan, yo solo digo a los responsables, te va a doler, es que es normal, te va a doler porque es amor lo que tú sientes por ese ser. Entonces, realmente no tenerlo físicamente mm, está dentro de lo normal que te duela. Pero es más que de un paso. Yo, por ejemplo, Laura, que tengo, bueno, la conciencia que tengo, ni mejor ni peor, ¿vale? Por lo vivido, por las experiencias que tengo, que yo que siento a mi Isi, por ejemplo, que se marchó, que es el que, bueno, pues más reciente tengo y más vivo, ¿no? Lo siento muy cerca, que puedo hacer la conexión, la comunicación con él, que sé que esto no es el final, que sé que estamos ahí y que tenemos esa conexión,
No porque yo tenga esa conciencia, no porque yo pueda tener esa comunicación, significa que no me duela no tenerlo físicamente. Es que no se nos puede olvidar que somos ahora mismo, tenemos cuerpos físicos, que somos dual y por lo tanto yo muchas veces lo digo, yo puedo sentir su energía, yo puedo comunicar con él, claro que sí. Y evidentemente eso aporta calma, aporta paz, ayuda mucho en tu duelo, muchísimo. Pero puntualmente yo quisiera escucharlo, yo quisiera, me explico, ¿no? Yo quisiera tocar esos pelitos, los sus bigotitos, esas cositas. Y eso sí desaparece. Y eso es lo que, bueno, pues duele. Entonces, yo se lo digo a los responsables. Haber hecho un acompañamiento y saber lo que necesita en cada momento te ayuda muchísimo, igual que en los procesos de búsqueda, el que tengas una comunicadora al lado aportándote una información y el tener esa información que no puedes tener normalmente por sí solo, pues, y que aparte te sostiene y te acompaña, porque realmente es la labor nuestra, no es otra, ayuda mucho. Pero eso no significa que no te vaya a doler. Lo que te aporta es paz y es diferente. O sea, realmente la diferencia para mí es grandiosa, porque el duelo lo llevas de otra manera, ¿vale? Su ausencia también la puedes llevar de otra forma. Te vas a seguir echando de menos, por supuesto, pero por ejemplo la culpa suele desaparecer y tú ya sabes que la culpa, Es una de las emociones más duras. sí, 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 porque yo por ejemplo pasé en su momento, por ejemplo, mi pérdida la pasé porque yo fui la que abrí esa puerta, yo no tenía que haberla abierto porque no tenía necesidad de abrir esa puerta y ella estaba ahí, abrió, o sea, empujó la puerta y salió corriendo, entonces yo me he castigado muchísimo por, ¿para qué abrí yo esa puerta? Hasta que te das cuenta que realmente, si si fuéramos conscientes de lo que va a pasar, no lo hacemos. Lo que pasa es que no lo hacemos con esa intención y no nos podemos echar la culpa de algo que realmente no ha sido intencionado. Pero bueno, eso somos humanos, ¿no? Se dice, ¿no, Laura? Sí, Somos yo creo así. que sentimos siempre como que todo pasa por nosotros, o sea, todo es mi responsabilidad, todo es... Y a mí me cuesta mucho cuando yo acompaño, bueno, a mí me llegan sobre todo personas que el animal ya ha trascendido. Que esto es muy duro, tú lo has dicho, porque sería mucho más fácil que las personas llegaran cuando el animal está en proceso, porque puedes empezar a gestionarlo antes, pero todavía falta tanta conciencia sobre la muerte y de la comunicación animal, porque yo siempre que me llega alguien, ¿no? Hablo de la comunicación animal mucho y la gente es como, ay, si yo hubiera sabido que esto existía. Todavía, ¿no? Hay mucho desconocimiento, pero yo creo porque también hay mucho desconocimiento sobre la muerte, sobre... a veces te encuentras personas con animales súper mayores que te dicen, no, yo pensaba que esto no iba a pasar nunca, que nunca iba a llegar el momento, que mi animal iba a vivir para siempre, aunque suene como muy raro, pero ellos se habían autoconvencido. Y claro, cuando llegan esas personas que ya están en ese proceso y a veces llegan con accidentes o cosas así, te das cuenta de qué difícil es hacerle a alguien entender que un accidente es algo que no se puede controlar. Si se pudiera controlar, no sería un accidente, ¿no? O sea, no es nuestra culpa, no es, son cosas que se escapan de nuestro control porque no podemos estar en todo ni tenerlo todo. Y muchas veces No. las personas que sufren accidentes son precisamente personas que han sido súper controladoras, que estaban encima de su perro, de su gato, o sea, al mil por mil, en plan, Oh, no lo saco si no lleva dos correas, tengo un montón de cuidado con esto, con lo otro. Y te das cuenta que a veces, o sea, las cosas simplemente pasan. Da igual lo alerta que estés, da igual lo encima que estés, porque no somos máquinas, ¿no? Somos simples humanos y hacemos lo mejor que podemos. exacto, tal cual. Es que no hay mucho más que añadir, Laura, porque es así. Es que, mm, a ver, yo te puedo hablar que para mí lo que es
a mí me ha servido mucho a mí a nivel personal, ¿vale? Y normalmente, bueno, pues los responsables que llegan para las consultas y demás, el conocer esa parte, esa muerte. A ver, la conozco no que conozca la muerte como tal, sino esas almas que ya no tienen cuerpo físico. Entonces, el sentirla, el sentir esa energía, el llegar a esa información, que yo en la vida me podía imaginar bueno, que iba a tener ese tipo de conexión, ¿vale? Mm, ayuda a entender mucho, porque, bueno, empiezas a sentirlo de otra manera. Y yo siempre lo aconsejo a esos responsables, mm, intenta, intenta hacer una formación de alma, ¿vale? Ya no digo la mía, me da igual, con cualquier compañera, ¿vale? Ya no te hablo de la comunicación animal, ¿vale? Que es lo mismo, porque realmente es lo mismo. Pero bueno, si nos queremos centrar más, intenta conocer, tener conocimiento de esa parte, de ese mundo, que es el mismo, pero un poco separado, diferente, ¿vale? Con otra vibración. Intenta conocer todo lo que puedas. Intenta tú mismo o tú misma hacer esa conexión. Porque cuando tú lo sientes, ya da igual lo que te digan. Es cuando llega la certeza y es cuando tú ya realmente llegas a calma y esa paz. Porque incluso a mis alumnas se lo digo. Porque normalmente tú sabes, en esos momentos tú eres mamá, tú no eres otra cosa que mamá. Entonces siempre está bien que te apoyes o te acompañe una compañera en un momento dado. Pero esa conexión, una vez que se han marchado, yo se lo digo a ella, hacerla vosotras. Que no sea yo la que te haga esa conexión y te cuente lo que he sentido y lo que me ha dicho. Que lo recibas tú, porque lo sientes tú y entonces es totalmente diferente, Laura. El duelo se lleva de otra manera y aparte lo sientes más cerca. Ya te digo, el achucharlo, ya no eso no se puede, pero bueno, hay una parte que sí llena bastante, que es sentirlo ahí. Además, no sé si tú concordarás, Raquel, porque a mí todas las comunicadoras animales me dicen que cuando trascienden, ¿no? Bueno, imagino cuando están aquí también, pero al final los animales son amor, es decir, que el humano está con culpa, con juicios, con tal, y cuando contactas con el animal es como que no se culpe, que no se sienta así, no hay reproches, no hay juicios, no hay nada de eso. Entonces, por eso yo creo que la comunicación también ayuda tanto cuando estamos en duelo, porque, claro, la persona que está aquí está nada más que en la culpa, en lo que he hecho mal, en lo que me he equivocado, y cuando tiene una comunicación animal, claro, de repente el animal le dice, no, si yo estoy bien, si yo soy feliz, si yo, o sea, te agradezco todo lo que has hecho, tal, y claro, la persona es como, ostras, ¿en qué puntos más diferentes estamos, no? Sí, pero ya no solamente, Laura, el animal en sí, el alma. Da igual que venga de un cuerpo físico, que venga de un cuerpo humano, da igual. Eh, Nosotros lo que realmente somos eso, es amor, ¿vale? Nosotros somos luz, somos energía y somos amor. El miedo, las inseguridades, las culpas, todo ese tipo de emociones de frecuencias bajas que normalmente las colocamos aquí, ¿vale? Que están gestionadas por el ego, por nuestra personalidad, por la forma de ser que tenemos. Eh, Eso está ahora, porque tenemos cuerpo físico. Pero cuando realmente soltemos este envoltorio, como se suele decir, lo que queda, nuestra base es esa, es amor, es luz, es energía. Entonces, mm, claro, es normal que cuando tenemos cuerpo físico estemos con todas esas emociones y, bueno, nuestro ego, ni bueno ni malo, porque yo no lo considero ni bueno ni malo, lo considero necesario para vivir ciertas experiencias. Lo que pasa es que lo que no puedes llevar al control es el ego. Lo que Total. no puede llevar el control de tu vida es tu mente, tu ego, porque entonces ya no te sientes plena, sino que estás conectada con esa parte tuya, que también eres, o sea, que somos realmente, no que también eres.
Y es verdad que cuando haces la conexión con ellos, mm, partimos de la base que ellos aportan la información que creen necesaria, ¿vale? Puesto que hay veces que no estamos preparados para escuchar ciertas cosas, ¿sí? Eh, no existe esa culpa, no existe todas esas emociones, porque ya te digo, ahí cuando tú empiezas a profundizar, tampoco se van a ningún lado, Laura. Realmente lo que cambian es de estado vibratorio. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé, a mí me enseñaron de una forma que yo, agradecida, puesto que das el primer paso, ¿vale? Pero me he ido dando cuenta que no me han ido enseñando esas almas, esas comunicaciones, cuando yo eh, he dejado que pasara, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, como humana tengo unos muros, tengo unas creencias. Y cuando a ti te dicen esto es A, B y C, tú te quedas con el A, B y C. Y todo lo que salga de ese A, B y C, inconscientemente dices, no puede ser, no puede ser. Eso me estaré equivocando, esto no me lo ha podido transmitir este alma, hasta que tú vas verificando, vas dejando de que ocurra, como yo suelo decir muchísimo, deja que ocurra, por favor, darle esa validez de lo que te está llegando. Eh, y te vas dando cuenta de que no existe ABC, existe todo un abecedario completo y mucho más. Y que realmente hasta ahí, hasta en tema de esas conexiones, no, el ego, mmm, la parte humana, los miedos o hasta donde hemos llegado de otros que han vivido sus experiencias y que, bueno, pues han abierto hasta donde han querido abrir, la hacemos nuestra y nos limitamos también ahí. Entonces, porque realmente, bueno, no hay que hacer un traspaso, no hay que ir a otro sitio. Es que lo que hacemos es un cambio de estado de vibración, o sea, cambiamos de frecuencia, como quien dice, pero es que están con nosotros, Laura. Es que realmente están continuamente, porque lo único que pasa es que si sube la vibración, tú lo puedes sentir más, ¿vale? Pero no se van a ningún lado. No hay esas divisiones. Si lo pensamos un poquito, sí, porque hasta que no te paras a pensarlo, no te das cuenta y dices tú, pero sí, es que era lógico, porque no me he dado cuenta antes de lo que he sentido y he dejado que sentir, porque en ese momento cortaba lo que llegaba. ¿Qué es la mente? ¿Qué es el ego? Limitación. Es miedo, es inseguridad, limitación, es estructura. Todo lo que salga de... O sea, un ego lo que no quiere es que tú le muevas la estructura, porque lo quiere tener todo controlado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que tú mueves esa estructura, tu ego empieza a decir, no, por ahí no. ¿Por qué? Porque no se pierde ese control. ¿Y realmente qué somos? No somos limitación, nosotros somos expansión, somos amor. O sea, está todo, como yo siempre digo, todo el abanico de colores está en la mesa, el completo. ¿Por qué nos limitamos hasta para realizar ese tipo de conexiones? Yo Porque lo cuando tú te entiendo. abres, Lo entiendo un montón, Raquel, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Y es que cuando yo me formo como acompañante en el duelo, tanatóloga y demás, todo lo que a mí me enseñan en las formaciones que yo hago, además yo empiezo súper académica, yo soy todo de ciencias, ¿no? Todo lo que he estudiado, súper... Y cuando yo empiezo, ¿qué es lo que me dicen? Bueno, la gente te va a contar pues que sienten a su persona fallecida. Claro, yo todo lo hago de personas, porque en ese momento no había de formación de animales, ¿no? Entonces, bueno, la gente te va a decir que escucha las llaves de su marido a la hora que su marido llegaba a casa, que siente su presencia, y todo esto son imaginaciones del cerebro. Esto es lo que a mí me enseñan. Claro, yo me pongo a acompañar y cuando las personas me empiezan a hablar de señales, de sensaciones, ¿no? Que al final son como estas conexiones, ¿no? Esta magia de, ostras, he oído a mi animal, lo he sentido, lo he tal. Claro, yo en un primer momento yo lo trato como, yo no les quito la razón en ningún momento, pero yo lo vivo como, bueno, a mí me han enseñado la formación que esto podía pasar y esto es el cerebro que tiene tanto dolor que se está imaginando esta serie de cosas. Hasta que llega un punto
que la gente me cuenta tantas señales y tan parecidas y yo empiezo a ver como patrones y ya yo misma empiezo a decir, bueno, ¿hasta qué punto yo tengo que hacer caso a lo que me han enseñado o hasta qué punto yo tengo que sacar mis propias conclusiones? Y voy a decir entre comillas, ¿no? Investigar por mi cuenta o sentir por mi cuenta o caminar mi propio camino y no quedarme solo con lo que me han dicho los demás, aunque sean Sí, profesores, aunque sea gente que sepa un montón, ¿no? sí, 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 totalmente de acuerdo. A ver, es que no están equivocados, son sus experiencias y hasta, y yo ya te digo, lo que en su momento me aportaron, yo estoy enormemente agradecida, pero son verdades de otro, porque yo ya he sentido otra cosa. Y es más, yo doy un pasito más, Laura, en el sentido, como tú dices, ¿no? De investigar por mi cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me pasa un poquito como a ti en sí, yo soy de matemática también, yo he sido siempre de ciencia, ¿vale? Esa ha sido siempre mi fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo necesitaba siempre el 2 más 2 igual a 4 en todo, ¿vale? En el cuadrado, en la lógica, ¿sabes? Entonces, yo decía, bueno, vale, en el momento que yo entré en el tema de comunicación, empecé a soltar un poco el por qué para centrarme un poquito más en el para qué y, bueno, intentar dejarme. Pero también me he dado cuenta que yo, por lo menos yo personalmente, y que muchas personas, sí es verdad que ese para qué es necesario, por ejemplo, pero también necesitamos el por qué. A ver, te explico. Yo antes era de por qué primero, ¿vale? Esa parte más terrenal, y después entonces ese por qué lo encajo en el para qué. Llega un momento de que yo primero digo, vamos a ver, esto que está ocurriendo, ¿para qué? Y cuando ya sienta ese para qué, entonces lo tengo que encajar en el por qué. No puedo anular ese por qué, porque si yo no lo encajo, Laura, yo no termino de tener certeza. Esa soy yo. Entonces, eso me pasó con la conexión. A mí me llegan ciertas informaciones de no es necesario esperar 3 días, se puede comunicar inmediatamente, no hay plano como tal, no hay distancia, no hay limitación, estamos aquí, solamente lo vibratorio, muchos detalles, muchas cosas que no cuadraban con lo que me habían enseñado, ¿no? Entonces yo decía, vale, yo lo estoy sintiendo, pero necesito esa parte más terrenal, ¿no? Encajar las piezas. Busca la lógica. ¿Cómo puedo yo verificar que esto que estoy sintiendo, esta información que me está llegando, es válida? Pues con una cosa muy simple, Laura. O sea, yo entro en comunicación con uno de los tuyos, por ejemplo, ¿no? Que no te conozco de nada, no conozco tu historia, no conozco, y te cuento detalles. O sea, porque es que encima parece que evidentemente lo hacen queriendo, ¿no? Te aportan muchísimos detalles, esas conexiones, cosas que en otras comunicaciones no has tenido tantas, y dices tú, qué barbaridad. Y todos esos detalles no es solamente para la responsable, sino también era para mí en aquel momento. Porque la responsable me decía tal cual, el sofá es de este color, el cacharro era de este, es verdad, yo le ponía ese peluche, es verdad que salíamos a un sitio donde tiene unas flores blancas todos detalles mínimos que no es lo normal, habitual, porque esos detalles no tienen ninguna fuerza en sí, Importancia. pero me lo estaban dando. ¿Por qué me lo estaban dando, Laura? ¿Por qué? Pues tan simple, porque si esa parte me lo está verificando esa responsable de que realmente la información que me ha llegado es válida y he hecho la conexión, ¿por qué la otra información del propio animal, de esa propia alma, no va a ser válida? Por eso te digo que no solamente era para ese responsable, también era para mí. Y entonces ahí es donde yo hice el clac, como yo digo, en mi cerebro y dije, ahora sí, ¿sabes? Ahí sí sentí la certeza. Y entonces, cuando yo ya siento certeza, yo ya, las palabras, tu sentir, tú lo expresas de otra manera. Mientras tanto, yo suelo ser prudente. Intento mantenerme en esa línea hasta que no vea, ¿sabes? Y es lo que tú dices. Está muy bien, porque en el sentido de son verdades de otro, igual que hoy, esta es mi verdad y a lo mejor mañana hay otra persona que se lo digo a las alumnas. Explorar, que seáis vosotras y experimentar todo. ¿Por qué? Porque esta es mi verdad, hasta donde yo he llegado, hasta donde yo he experimentado. Pero eso no significa que tú puedas experimentar otra cosa y que sea tu verdad. Es que nos limitamos mucho, Laura. Nos Sí. limitamos demasiado.
Yo creo ¿sabes? que es porque es muy lo que tú has hablado antes, ¿no? A nivel cerebral nos gusta mucho el medir, el contabilizar, el situar. Y creo que cuando hablamos de energía, lo que yo siento es que todo es como mucho más, ¿cómo diríamos, no? Disperso, como mucho menos clasificable, ¿no? Pero eso es como, no, no, o sea, mi cerebro no lo puede entender, eso de fluir, eso, no, no, a mí dame, fíjate, ahora hemos tenido el Día de Muertos de los Animales, que fue el 27 de Sí, octubre. A mí, sí, vamos, te voy a decir, me encanta, porque es un día muy bonito para honrar a nuestro animal, pero se me llenó el Instagram, o sea, la bandeja de entrada se me llenó de personas diciéndome, es que me han dicho que si no ha pasado un año desde que ha fallecido mi animal, no puedo montarle un altar. Cosa que yo, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Flipaba. Es decir, ¿tú crees que en el otro plano están con el calendario? Que el tiempo va a pasar igual que aquí, sí, ¿no? Y luego también gente sintiéndose mal porque ese día estaban de viaje o no estaban en su casa, es que no puedo hacer el altar ese día. Entonces, claro, si no lo hago ese día, ya mi animal no va a venir. Y es como, vamos a ver, al final esto es algo para honrar. Además, tú lo decías antes, ¿no? Que no están en ninguna parte, que no vienen de ninguna parte. Todos son metáforas, ¿no? Cuando yo hablo del arco iris, que lo tengo en todos lados, me encantan los arcoíris. Al final es una metáfora, ¿no? Cuando hablamos de este día, del Día de Muertos de los Animales, es un día para honrar. Sí que es cierto que es un día que al día siguiente mucha gente me dijo, he recibido esta señal, me ha pasado esto, pero ¿por qué hemos puesto el foco ahí también? Porque nos hemos exacto, abierto a eso. exacto, exacto. Tú lo has Sin dicho tal embargo, cual. ¿cómo nos gusta medir, no? No, no, es que si no ha pasado un año no puedes hacer el altar. Es que si no lo haces este día ya no te va a servir. Como muy humano, un calendario humano, no sé cómo Ya. decirlo, ¿no? Muy físico. Sí, sí. Nos cuesta Mm. fluir un montón. Sí, sí, somos así, el ser humano. A ver, yo siempre digo que la única diferencia que tenemos con los animales, terrenalmente hablando y con cuerpo físico, ¿vale? Es el razonamiento. Por lo demás, somos iguales. Y eso no nos ayuda, no nos ayuda en nada, Laura, porque es que queremos razonarlo todo, que ahí está el ruido mental y toda la vuelta que le damos a las cosas. Entonces, lo que tú dices es un día muy bonito porque es un ritual, pero realmente es para nosotros, o sea, Sí, es para el ser humano, porque ellos están ahí. Sí, es verdad lo que tú dices, cuando nosotros nos abrimos a que ocurra, a lo volvemos a lo mismo, dejamos que ocurra y que pase lo que tenga que pasar, empiezas a sentir esa subida de vibración, empiezas a sentir esa señal, pero no porque sea el día tal, hazlo hoy, que también va a pasar. Con la misma fuerza que lo hiciste aquel día, porque aquel día lo haces con, como que te lo han puesto en el calendario, sí, como tú dices, y hoy es el día, y tú lo sientes realmente, y lo crees, ahí está la palabra. Lo que crees, lo creas, tal cual, no hay más. Entonces en ese momento te abres a eso. Y sí, tú lo has dicho, son muchos muros. Y después esto, la culpa de es que no estoy en casa, no lo voy a poder hacer, no va a venir, me parece que le estoy cerrando la puerta. Está ahí, nos castigamos muchísimo. Es que somos malos con nosotros mismos por naturaleza. Y la verdad que en esa parte, por ejemplo, a mí me ha servido mucho el tema de la comunicación, de la conexión. Igual yo si no tuviera eso, ya castigado también. Está dentro de lo... Entonces, te hace ver la muerte de la muerte física, que yo siempre lo digo, es una muerte física realmente, de otra manera. Lo sientes desde otra perspectiva. Es total. así. Y fíjate, muchas Laura, veces cuando hablamos de los animales, hablamos de amor incondicional, ¿no? Creo que es la palabra que más se repite cuando hablamos. ¿Qué te ha aportado tu animal? Amor incondicional. ¿Qué te ha enseñado tu animal? Amor incondicional. Y yo digo, ¿y si nos han enseñado ese amor para que lo apliquemos en nosotros? Porque luego estás con una persona en duelo y, ostras, lo que hay en su cabeza es un monstruo. O sea, de verdad te lo digo. No sé si has acompañado este tipo de casos de personas muy perfeccionistas, muy controladoras, y cuando tú acompañas a esas personas, ya no es el dolor, que es inevitable, ¿no? Las emociones, la tristeza, la falta de la parte física, todo esto, da igual que seas, yo creo, comunicadora, tanatóloga, medium, o sea, lo vas a pasar, ¿no? Es un diálogo interno. Eres lo peor, eres una asesina, lo has matado tú, eres un monstruo, ¿no? Me ha llegado a decir la gente. Ostras, sí, tener esta voz en tu cabeza, pero luego lo sí, fuerte
porque yo cuando acompaño a personas hacemos unas sesiones individuales, luego hacemos una grupal, donde junto pues 4 personas, 3, 5, ¿no? Grupos pequeños, y empiezan a hablar entre ellas, no, a mí es que me ha pasado esto, yo siento mucha culpa, y la otra le dice, no, pero tú no tienes la culpa de nada, pero es la que más se culpa de ella misma. O sea, yo alucino porque es como nos cuesta más ser compasivos y empáticos con nosotros mismos que con los demás. O sea, con nosotros mismos, y fíjate que somos con quien tenemos que vivir toda nuestra vida, ¿no? Sí, tal cual. Es que es así, no nos queremos, no nos queremos, no nos valoramos, es un todo. Y realmente ahí es donde, sin irnos al otro extremo, ¿vale? Porque esto es como todo. Hay quien no se valora y hay quien se valora demasiado, ¿sabes? Pero yo creo que la mayoría de los problemas que tenemos, incluso en el día a día, en todo en general, es eso, que no confiamos en nosotros y no nos queremos, no nos mimamos, no nos cuidamos, no marcamos esos límites cuando corresponde. Y todo eso, bueno, pues es, bueno, sí, es otra manera porque, a ver, yo he llegado a darme cuenta o a sentir que realmente no hay emoción buena ni mala, sino hay emoción malamente colocada. Es decir, o estamos gestionando esa emoción desde nuestro ego, desde nuestra mente, o lo estamos gestionando desde nuestra alma, desde nuestro sentir. Sea la emoción que sea, ¿eh? Porque toda emoción, Laura, aporta. Toda emoción aporta. Da igual, aunque sea una emoción que desgarra, a ver, en el sentido de que no, las incómodas, las que se le suele llamar emociones negativas, que para mí no hay nada ni positivo ni negativo. Además, cuando tú entras en conexión con un alma, ellas te lo transmiten así. Para el alma realmente no hay nada bueno ni nada malo. Todo es experiencia, todo es nutrición. Pues eso pasa igual. Esa emoción realmente es una experiencia, es una nutrición. Ahora, va a depender de ti si la quieres dejar aquí, darle ruido y te quedas estancado y no avanzas porque ya estamos con el razonamiento, ¿vale? Entonces está mal gestionada y no, sí, lo estás viviendo igualmente, lo estás experimentando, pero estás trabajando desde aquí o lo quieres trabajar desde aquí. Tú coges esa emoción, sea la que sea, ¿eh? Ya sea, bueno, una emoción, como te digo, negativa, supuestamente, ¿no? Que se le llama. Y la colocas aquí, y cuando yo digo la colocas aquí, es siéntela de otra manera. Ve lo que te aporta esa emoción. Para mí, colocarla en el sentir es ver realmente qué te aporta ese miedo, qué te aporta esa dependencia, qué te aporta esa tristeza, o qué te aporta realmente ese sentimiento de lucha continua, ¿vale? Yo he colocado, porque yo soy mucho de lucha continuamente, a mí me ha tocado esa parte, entonces yo he colocado ese sentimiento aquí, ¿vale? Y yo me he dado cuenta de la fuerza que puedo llegar a tener, que es bestial, como me he sostenido en muchas ocasiones. Cambia, esa vibración empieza a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque no está mal, o sea, no está mal colocada. Entonces lo que te digo, somos muy malos con nosotros mismos y cogemos todas esas cositas y en lugar de que nos aporte y en lugar de que darnos cuenta de, lo dejamos aquí y empieza ese ruido a estar castigándonos continuamente. Y bueno, a ver, son experiencias más y nos lo vamos a llevar. Pero yo he decidido, Laura, que ya que estoy, este cuerpo físico, porque eso es otra cosa. Cuando entramos en la parte más espiritual o la parte más de, bueno, pues estas conciencias que estamos hablando, nos vamos a ese extremo, porque el ser humano tenemos, o nos vamos a un extremo o nos vamos a otro. Sí. Y no puede ser. Porque se nos olvida esa parte física, es decir, es como, bueno, intento llenar todo lo posible mi alma, pero bueno, como soy consciente de que yo no termino, que esto no es el final, parece que no le damos la fuerza realmente o valor al cuerpo físico que tienes ahora. O sea, yo Raquel, voy a ser Raquel solamente una vez, Laura, solamente una vez.
que ya después mi esencia esté en otro cuerpo, pero ya no es lo mismo porque mi forma de ser, mi ego, mi personalidad, mi mente, toda la parte terrenal no la voy a volver a tener. Aprovéchala, porque tú vas a ser tú ahora. Después no. Después sí, a ver, tú puedes seguir viviendo experiencia, pero vas a ser otro cuerpo, ¿vale? Y no, ya no eres tú. Esa parte desaparece. Entonces, yo también quiero, o sea, también la puedo echar de menos, a esa personalidad, a esa forma de ser, y que quiero aprovechar este cuerpo, esta forma de ser y esta parte terrenal. Me explico, ¿no? Que nos centramos mucho en esa parte álmica a veces y se nos olvida que también somos terrenales, que ahora mismo somos todos. Es que ahora mismo somos todos, nos dividimos nosotros mismos hasta en el mundo espiritual hay divisiones. Por eso te digo que si realmente nos paráramos un poquito a pensar esa lógica, ¿vale? Nos daríamos cuenta de que tenemos que abrirnos un poquito más y no ser tan duros con nosotros mismos. Porque es que vida como tal, esta vida solamente la voy a vivir una vez. Y es que es así, no hay más. Después ya cogeré lo que tenga que coger. Habrá otros cuerpos, pero este cuerpo solamente es uno. Y yo lo quiero aprovechar. Entonces yo siempre, es lo que digo, tengo que vivir experiencias, ¿vale? De todo tipo, pero voy a intentar que duela lo menos posible y que esté en el menos tiempo posible, ¿vale? Y para eso solamente hay una opción, no dejarlo aquí. Tiene que bajar aquí, tiene que bajar en sentir, tienes que ver lo que te aporta, no queda otra. Sí, es verdad que hay cosas que se repiten, pero bueno, eso ya se va trabajando como se puede, ¿no? Pero la verdad es que es lo que hablamos. Somos muy duros, demasiado. Y te das mucha cuenta cuando acompañas a alguien en duelo, lo que decías, ¿no? Las emociones buenas, malas, y te das cuenta que no es la emoción en sí, como tú decías, las emociones todas hay que transitarlas, todas nos dicen algo también, porque tú imagínate qué miedo, a mí la palabra que me sale es miedo, qué terrorífico sería que se muriera alguien que tú quieres y no sintieras nada. O estuvieras con unas castañuelas bailando, ¿no? Sería un poco antinatural. Pero si no es la emoción en sí, es lo que yo me cuento de la emoción. Es, como decías tú, la narrativa. A veces, bueno, ahora por ejemplo vienen las Navidades, que son fechas difíciles para mucha gente que está en duelo. ¿Por qué? Porque las Navidades es como tengo que ser feliz. Porque son fechas felices y son fechas en las que yo tengo que ser feliz. Y yo les digo, bueno, si pasas una Navidad triste, no pasa nada, no es el fin del mundo, o sea, no hay ninguna obligación por ser feliz. Ya, pero si yo me presiono, si yo estoy triste, yo empiezo a presionarme, viene la Navidad, tengo que estar bien, tengo que celebrar, voy a quedar con la familia, no sé qué, es que no puede ser que llegue Navidad y yo esté así aún, lo que pasa en el duelo, ¿no? Es que no estoy mejor, Ya. es que tal. Ostras, no es solo la tristeza que yo tengo que transitar, es que yo misma me presiono, es lo que yo misma me cuento, pues no es normal, no debería estar así, será que soy demasiado débil, será que no lo estoy gestionando bien, ¿no? A veces incluso hay gente que me ha llegado a decir, es que Laura, si dejo ir la tristeza, ya nada me va a unir a mi peludo o va a significar que le quería menos. O sea, fíjate lo que yo me estoy contando. Esto yo creo que con los animales abandonados pasa mucho también el culpa si dejo de buscar, por ejemplo, si yo acepto que mi animal se ha perdido y acepto que a lo mejor nunca voy a saber, siento culpa. Pero si pasan años que yo estoy buscando, también siento como un desgaste. Entonces, como un poco, da igual Sí, lo que haga, que yo me voy a contar una historia que me voy a hacer sentir mal. Y es lo que dices, si se pierde un animal o si fallece tu animal, vas a pasar por etapas del duelo, vas a estar mal, vas a sentir. Lo importante es, ¿qué me cuento yo de lo que estoy sintiendo? sí, 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 tal cual, tal cual. Y quiero aprovechar, te quiero hacer una pregunta Sí. eh, que hace tiempo que te la quería hacer y además me la he apuntado para intentar decirte tal cual. A ver, mira, ¿en qué punto se encuentra esa línea fina? Mm,
de hablar cuando necesitas, desees y recordar a tu compañero animal, ¿vale? Transitando lo que es el dolor, de la ausencia, el duelo, ¿sí? Y que no se convierta en un obstáculo realmente y alimente más ese dolor. Me he explicado, ¿no? ¿He Sí, formulado bien la pregunta? Porque digo, igual no me... ¿Vale? sí. Sí, Como hasta qué parte es normal, ¿no? Hablar de él y tal, y a qué parte esa línea pasaría. fina. Sí, Exacto, esa línea fina. Te lo pregunto principalmente porque he visto casos y he visto personas y grupos, ¿vale? Que se habla, es como que no sales de ese círculo vicioso, sí, ¿vale? No sé si me explico. sí. Y entonces digo, esto hace más daño que beneficio para mí, ¿eh? Desde bajo mi ignorancia en ese sentido. Entonces quería saber tú, me interesa bastante saber qué opinas, Sí. qué sientes, qué crees tú. Bueno, aquí, como estamos hablando, y lo vamos relacionado con lo que hablábamos antes, es esa fina línea entre honrar la vida de mi animal, o sea, un buen duelo no es olvidar, que, ojo, ¿no? Mucha gente se cree, no, superar un duelo es olvidar a mi animal, no tener fotos de él, no hablar nunca de él o no emocionarme nunca cuando piense en él. Esto es importante porque hay mucha gente que es como, eh, es que si yo han pasado 3 años que ha fallecido mi animal y un día me acuerdo de él y me emociono y lloro, es que no lo he superado. No, esto no es así, ¿vale? Un buen duelo no es olvidar, es reubicar, ¿vale? Es decir, bueno, mi animal va a ser parte de mi vida siempre, eh, voy a encontrar la forma en la que yo me voy a relacionar con él a partir de ahora, que como hemos dicho es una forma menos física, que a los humanos nos va a costar horrores, creo que es una de las cosas que más nos cuesta, el desapego de la parte física, y entender que siempre va a haber una añoranza, siempre voy a echar de menos a mi animal, siempre me va a faltar, es como, no sé, vamos a ponerlo en humanos, porque en humanos a veces parece que se ve más claro, si a mí se me muere mi padre, siempre va a ser mi padre, no deja de ser mi padre porque se haya muerto, no es que ya no sea mi familia, no es que ya no sea parte de mí, no es que lo olvide o no es que nunca eche de menos a mi padre, yo voy a echar de menos a mi padre siempre. Ahora, hay una línea entre eso y, voy a decir una frase un poco fea, ¿vale? Pero revolcarme en la mierda, ¿vale? Para que nos Sí, entendemos. sí. ¿Desde dónde estoy haciendo ese homenaje a mi animal o dónde lo estoy reubicando? Antes hemos visto que hay diálogos que pueden ser muy destructivos, ¿no? Sobre la culpa, sobre la pena, sobre lo injusto que es la vida, por qué le ha tenido que pasar esto a él, tal. Si yo ubico a mi animal ahí, estoy metiéndome en ese círculo vicioso de dolor, de sufrimiento, de... Además, a mí me parece muy injusto para nuestros animales. No sé si tú opinarás lo mismo, ¿no? Cuando tú conoces a alguien que han pasado muchos años que su animal falleció y se ha quedado estancado en la forma en la que falleció, el accidente, la eutanasia, la culpa, porque me parece muy injusto que alguien sea recordado por eso. Es decir, yo ahora mismo salgo por la calle y me atropella un autobús y yo no quiero que mi familia me recuerde porque me ha atropellado un autobús. Yo quiero que me recuerde por todo lo que les aporté en vida. O sea, no quiero que mi muerte marque como todo mi recuerdo en los demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que hay personas que se quedan atrapadas en ese círculo que hablábamos de, no sé, ¿no? De, ¿cómo diríamos? Como revolcarme un poco en el dolor, como seguir ahí, Mm, porque sí. parece que si lo olvido, pero no es olvidar, es como si dejo ir el dolor y me quedo con lo bueno, es como que estoy olvidando a mi animal, no le estoy haciendo el suficiente homenaje, ¿no? Porque yo creo que hay personas que creen que el homenaje está precisamente en la depresión, en el no superarlo, en el quedarme ahí castigándome, por ejemplo, con la culpa, quedarme en las cosas malas. De hecho, una persona una vez me llegó a decir, es que mi perro se merece que yo coja una depresión. Y yo le dije, no, no, o sea, tu perro se merece que tú pases el duelo, que llores, pero no se merece una depresión porque una depresión no es un premio que se da a alguien, ¿no? O sea, tu perro no sería feliz de que tú pillaras una depresión. Es inevitable pasar la tristeza, pero la forma de recordarlos, la forma de ubicarlos es en el amor. O sea, yo tengo que mirar atrás, de hecho, así es como sabemos, perdón, que hemos superado un duelo. Cuando yo pienso en mi animal y a mí ya no me vienen tantos pensamientos de cómo murió, de sus últimos momentos, de él enfermo, sino que me empiezan a venir los pensamientos de el feliz, de lo que me aportó. Ahí es cuando yo ya sé que la vida de mi animal está pesando más que la muerte de mi animal, que el duelo. Esto es normal, ¿vale? Al principio del duelo, yo digo que el dolor es como que
si fuera un telón que lo tapa todo y yo no veo más allá. Por eso muchas veces la gente dice, es que yo cierro los ojos para dormir y me viene la imagen del accidente de mi perro, o me viene la imagen de la eutanasia. Es que yo pienso en mi perro, o la gente que no puede ver fotos, ¿no? De sus perros, de sus gatos, del animal que sea. Es que no puedo ver fotos porque a mí me vienen automáticamente los malos recuerdos, ¿no? Vamos a decirlo. Quedarnos atrapados ahí, alimentar eso, en verdad es alimentar la desconexión con mi animal. Porque al contrario de lo que muchas personas piensan, el dolor no es lo que me une a él. El dolor me separa de él. De hecho, fíjate, una de las cosas que yo vi cuando empecé a ver lo de las señales, que para mí fue como una red flag, ¿no? De esas que se dicen súper modernas, una luz roja de decir, espérate, esto de las señales será verdad. A mí una de las cosas que más me llamó la atención es que mis dolientes me hablaban de señales después de que hubiéramos terminado el acompañamiento, a veces meses después de haber terminado. Y yo decía, bueno, si el cerebro se lo inventa, ¿por qué no se lo inventa al principio? Que es cuando más lo necesita, cuando peor lo estaba pasando a esta persona. Porque llega después. Hasta que hablando, ¿no? Estudiando mucho, hablando con medios, con tal, me decía, no, cuando sube la vibración, cuando estás en agradecimiento, te es más fácil conectar que cuando estás en culpa, al final lo que hemos hablado, si tú estás en culpa, estás aquí, no estás aquí, ¿no? Exacto. Cuando esta gente pasaba, elaboraba un poco su duelo y empezaban a valorar lo que su animal había aportado en su vida y a dar las gracias por haberlo tenido, entonces llegaba la señal y entonces me escribían, Laura, no te lo vas a creer lo que me ha pasado. Claro, y yo pensaba, ostras, ¿por qué ahora? ¿Por qué no cuando lo necesitaban, que era cuando estaban ahí en todo lo malo, ¿no? Y entonces te das cuenta que como revolcarte en el dolor, en el sufrimiento, lo que te hace es que te aleja de él. No es el cordón que te une a él, que mucha gente cree eso. Es que cuando pase el duelo ya nada me va a unir a él. Y es todo lo contrario, es el amor el que te va a unir. Por eso es tan importante cuando hay grupos de duelo, yo cuando uno a mis chicas o la formacionada o los acompañamientos, que ya tenemos más chicos, por suerte, porque han sido años y años de mujeres y ahora han empezado a venir hombres, es como, bien, está cambiando la cosa, ¿no? Es tan importante que haya una persona que lleve a ese grupo, que lo, voy a decir, como que suavemente lo vaya enfocando hacia algo constructivo, porque si tú juntas a muchas personas en duelo que se encuentran muy mal, al final eso empieza a retroalimentarse y se puede convertir en algo al revés, en algo destructivo. Lo que hablábamos, yo necesito expresar, yo necesito, por ejemplo, la etapa de los ISIS, necesito repasar mentalmente todo lo que podría haber hecho diferente y necesito decirlo. Pero si yo me retroalimento y nadie me reconduce, es muy fácil que yo me quede ahí. Y que si hay más personas, nos quedemos todas ahí, en ese círculo, ¿no? Como decías tú. Sí, No sé si sí, esto sí. responde a la pregunta. Sí, totalmente. Pero quería ver esa parte tuya, ese sentido, porque lo he visto en que realmente cierto grupo principalmente, ¿no? Y bueno, y ya también de algunos responsables que vienen ya de... Y estoy viendo eso, lo que tú dices. Esa retroalimentación que no está ayudando nada y que realmente, bueno, no beneficia, ¿no? Pero claro, realmente para mí es una línea muy fina. Sí. Porque por un lado tú tienes que expresar, porque es necesario expresar lo que necesitas y transitarlo y soltarlo, y si quieres estás triste, y si tienes la emoción que sea. Pero yo creo que volvemos a la misma, ¿desde dónde está esa emoción, no? ¿Dónde está colocada? Si vas aquí, pues entonces un más de lo mismo, un ruido mental y dándole mucha vuelta. Si vas aquí, entonces empezar a aportar. Y el para qué. O sea, para qué lo estoy compartiendo, ¿no? Si sabes que cuando entramos en cuestiones de egos, ostras, cuidado con eso, ¿no? Porque a veces yo he llegado a ver incluso como una competición a ver a quién le ha pasado la desgracia más grande. No, porque es que a ti se te ha muerto un animal, pero es que a mí se me han muerto 2. Pero es que a mí se me han muerto 3 en un mes. No, pero es que a mí parece un concurso a ver quién lo está pasando peor, ¿no? Ahí ya vemos que entra el ego. Entonces, es muy importante el para qué lo estoy compartiendo. Lo estoy compartiendo para desahogarme porque lo necesito, lo estoy compartiendo para no dejar ir el dolor, lo estoy compartiendo para dar pena, lo estoy compartiendo porque necesito desahogarme, o sea, ¿para qué? ¿No? Por eso es tan importante que haya una persona que guíe eso.
sea, ese para qué tiene que tener un sentido. ¿Para qué? ¿No? Para crear comunidad, para que podamos ayudarnos entre todos, para tal, o puede ser para ver a quién le ha pasado la cosa peor, quién está en un duelo más duro, quién lo está pasando más mal, ¿no? Todo esto. Sí, 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 tal cual, totalmente de acuerdo. Además, eso, ahí en esos momentos, en esa comunidad o en esos grupos, siento que es muy importante la persona, como tú dices, que guía mm, para que no se quede ahí. Porque si no, para Claro, mí yo pienso que bueno, no beneficia. Lo que podría beneficiar bastante, porque ayuda bastante, es soltar, es contar, ayuda mucho, ¿vale? Como cualquier otra situación así más dolorosa o que estés viviendo, el ir a terapia, como yo digo, ya lo que le pasa a las comunicaciones con los animales, cuando hacen una comunicación que nunca han hecho una comunicación con su animal, su comportamiento incluso cambia. ¿Por qué? Porque el hablar es sana, es sí. sanador, es como ir a terapia. Con estos casos igual, pero claro, si me he visto caso, por eso te quería preguntar, de damos vueltas en el mismo sitio, y damos Claro. vueltas y más de lo mismo, y más de lo mismo, y como tú dices también está eso, la competición, ¿no? De quién a ver quién está peor. Ujú. Que fíjate que esto en verdad no tiene ningún sentido porque cada persona somos diferentes, cada persona tenemos una sensibilidad diferente, es decir, y una mentalidad, que es lo que hablábamos del ego, ¿no? Del diálogo. Yo he visto o he acompañado duelos que tú a priori dices, Dios, es horrible. Por ejemplo, yo mismo he atropellado a mi perro dando marcha atrás, ¿no? Con el coche o a mi gato. Y tú en un primer momento puedes decir que duelo más horrible, o sea, eso es lo peor, ¿no? Que te puede pasar. Y esta persona, pues tener unas herramientas o tener una compasión hacia el mismo, tener que, oye, dices, duele, lo paso mal, pero sigo adelante, me puedo perdonar, me puedo tal. Y luego tener personas con duelos, voy a decir entre comillas, ¿vale? Que nos pueden parecer mentalmente más fáciles. Hoy un perrito muy mayor que ha muerto durmiendo en la cama, que era muy esperado y que era muy tal. Y esa persona pasa un duelo horrible, horrible de llegar a ser patológico, ¿no? Y no poder superarlo. Y dices, claro, es que creemos que los duelos se pueden comparar cuando son incomparables, porque cada persona lo va a vivir de una forma diferente, cada persona va a sentir el dolor de una forma distinta y no hay una categoría, ¿no? Es que como el mío se ha muerto joven, es peor que el tuyo que se ha muerto mayor, pero es que el mío ha sido un accidente, No. entonces es peor. O sea, todo eso no entra dentro, ¿no? No, no hay una categoría. Es verdad que depende de la situación, bueno, pues como pasan los perdidos, ¿no? La situación que se está viviendo es muy dura, muy compleja. El no saber mm, lo que hemos hablado, dónde está, cómo está y demás, ya la situación por sí te hace pasar un duelo muy intenso, porque la situación es intensa. Pero eso no quita de que todo el mundo lo pase igual, lo Claro. que tú dices. Y hay otros duelos que también hay una situación también intensa, por el motivo que sea, o porque muchas veces se dice, si pasa rápido, ¿no? Supuestamente es mejor para el ser que se marcha, que sea humano o animal, pero peor para nosotros, Sí, ¿no? Porque es sí. inesperado. Mm, sí, pero también depende de la situación, porque no es lo mismo que sea una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo, que es lo que le pasó a mi grande, a mi Isi, ¿vale? Que por la mañana estaba jugando conmigo, Madre mía. ¿sí? Tan normal, y a las 5 menos 20 aproximadamente me lo encontré tirado en el suelo. Entonces, para mí fue muy duro, porque es como que eso, ¿por El qué? shock. Mm, ¿Sabes? Entonces, pero te queda la parte de que, bueno, pues él no ha tenido que estar en una cama, enfermito, ¿vale? Que también es una parte que tomamos la decisión por el otro, porque a lo mejor allá te voy a la parte álmica. Si su alma quiere vivir una enfermedad, ¿qué pasa? Es que no sabemos realmente qué es lo que le beneficia más al otro, a esa alma, ¿vale? Pero bueno, pero en cambio si la tenemos en enfermedad, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como que vamos haciéndonos el cuerpo, ¿vale?
Y parece que egoístamente preferimos ese tipo de proceso, que el otro que es de momento y de pronto. Cuando realmente, bueno, supuestamente para el otro ser será mucho más fácil, me voy ya Y ya está. y todo pasa. No, esto como los partos, ¿no? No te dicen que sea ligerito. Sí. El nacer, pues, ¿no? Una cosa que sea, pues igual, ¿no? Ya que me voy a marchar, que sea ligerito, no tenemos que estar, pero da igual, es que da igual. Ahora, sí que realmente esa situación es experiencia tanto para los que se marcha como para los que estamos acompañando esa marcha. Entonces, lo que hay que cambiar, volvemos otra vez a lo mismo, es la perspectiva y cambiar todo eso y colocarlo desde otra parte, no desde el ego del razonamiento. Ya está, es que realmente es así. Lo que pasa que, bueno, ahí cada uno pues tenemos nuestras más, nuestras menos, nuestras luchas, nuestras historias. Eso es así, ¿no? Pero sí te digo que son procesos que acompañados se llevan mejor. Total. Bueno, yo he visto personas con las que he trabajado, por ejemplo, el tema de la culpa, y trabajando en sesión y trabajando y una culpa ahí ¡guau! Súper gorda. Y he visto cómo esa culpa se esfumaba con una comunicación animal. Por eso yo siempre, ¿no? Hablo mucho de las comunicaciones animales y demás. O se esfumaba por una señal que han recibido de su peludo, ¿no? Y te das cuenta cómo al final todo esto son herramientas que yo creo que amplían la visión de la persona. O sea, yo estoy viendo esto, yo estoy viendo la parte pues, mental, emocional, tal, y de repente se abre la parte espiritual y es como hacer así, ¿no? Y ver mucho más. Te das cuenta, ¿no? De este tipo de cosas. Por eso yo Sí, siempre, cuando hay algún caso así muy especial, recomiendo, oye, la comunicación animal, haz una comunicación, tal, porque creo que muchas veces es como sanador para la persona. Primero porque siente que puede despedirse, porque muchas veces es como, bueno, no he podido despedirme o me he quedado en shock en ese momento y no he sabido reaccionar mientras mi animal se estaba yendo, ¿no? Y me queda esa sensación de no he podido despedirme. Por otra, porque yo creo que lo que más nos preocupa a todos es, ¿está bien mi animal? O sea, yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Que es como, es que si yo sé que mi animal está bien, yo ya paso el duelo de otra forma, ¿no? Claro, tú le dices a la persona, está bien, va a estar bien, es un alma. Nosotros, claro, vemos al perrito indefenso que ha fallecido, o el ya. gatito, el animal que sea, y es como, ¿qué va a hacer sin mí? Así también somos los humanos de egocéntricos, ¿eh? ¿Qué va a hacer sin mí? No va a poder estar sin mí y tal. Le dices que ese perrito, ese gatito, tiene un alma que a lo mejor es más sabia que la tuya, ¿sabes? ¿No? Pero bueno. Y luego también cuando hay algo que nos pesa mucho, como es la culpa. Que yo Ya, estoy aquí, como decíamos antes, en todo lo que me he equivocado, en todo lo que he hecho mal, en todo lo que tal, y de repente comunican con su animal que, como tú dices, ¿no? Les hace saber que es su animal, porque me dicen, bueno, yo ya he parado, yo recomiendo 3 o 4 comunicadoras y digo, no me digáis con quién vais a hacer la comunicación animal. Porque me he hartado de que luego la gente me diga, Laura, ¿le has dicho algo? ¿Has hablado con ella? Es que me ha dicho esto, era imposible que lo supiera, era tal. Entonces yo ya digo, no me digáis con quién la vais a hacer. Yo os recomiendo 3 o 4 y vosotros elegís. Porque claro, cuando la comunicadora les dice algo que es imposible que sepa, lo primero que hace la mente es, me habrá registrado mis redes sociales, Laura, me echan la culpa a mí, Laura le habrá dicho algo, no sé qué, ¿no? Entonces, fíjate cómo la mente, tú buscas una comunicación animal, pero luego la intentas como explicar desde sí, la mente. Cuando sí, su animal les ha hecho saber que es él, porque la comunicadora les ha dicho algo que era imposible que supiera, y les dice, estoy bien, o sea, habéis sido la mejor familia que podía tener, estoy feliz de la vida que me habéis dado, esa persona pega un cambio en su sí, duelo que, claro. vamos, yo creo que muy difícilmente lo haría de otra forma. Sí, además yo siento que es lo que tal cual, ¿no? Que ayuda mucho. Es verdad que en ese tipo de responsables cuando llegan, ¿vale? Eh, bueno, pues llegan unos detalles en la comunicación que a lo mejor en otras no hace falta, porque ya el responsable tiene una conciencia, porque ya, por ejemplo, puede ser un responsable que ya ha hecho comunicaciones conmigo, por ejemplo, con su animal cuando estaba vivo, muchas otras ocasiones, ya tenemos una relación de varios años, porque va haciendo las comunicaciones conmigo, y no es necesario, sino que aporta, por ejemplo, esa alma, en ese tipo de responsable aporta una información más profunda, ¿no? Más álmica.
para que nos entendamos. Y en el otro tipo de responsable que no ha tenido nunca un contacto con la comunicación y que es normal que tú, bueno, no tenemos por qué confiar en algo al 100%, y más con la vida, sociedad que tenemos, ¿no? ¿Se ha Son mis cruzado audio? perros. Ah, vale, o son los míos, o son los míos. que, que es normal, ¿no? Que vengan, bueno, sin saber lo que es, ¿no? Entonces, en eso, sin pedirlo realmente, llegan unas informaciones que esa alma sabe que tiene que dar, porque de esa manera asienta la otra información importante, ¿vale? Porque a mí me lo han dicho, realmente Raquel lo que necesitaba para sentir la paz y matices, estos detallitos que realmente no tienen importancia, son los que le dan fuerza a las otras palabras que realmente sí la tienen. Que es la parte que más te preocupa realmente, es cómo está, cómo se encuentra, bueno, y todo eso. Y la verdad es que sí. Pero bueno. A ver, Laura, ¿miramos comentarios? Vale, A ver si hay algo. sí, a mí Espérate. no, yo no veo nada, ¿eh? ¿Tú lo ¿No? ves? No, no me aparece lo que escriben ni nada. Pues espérate, porque yo no he leído nada por el camino, porque yo soy de rajar y no le, ¿sabes? Y ahora tengo aquí cosas, pero el tema está que, mm, a ver, yo soy muy mala para... A ver, seguramente me falta alguno, a ver si veo, porque no los veo. Soy muy mala para estas cosas. Entonces, mm, a ver, espérate, a ver si veo alguna pregunta. Se me va Laura, se me van para arriba y para abajo, se me mueven. A mí es que no, no me ¿Tienes, aparecen. no tienes ningún truco, ¿no? Esto es darle al dedito y ya está. Sí, A ver. Es que se me mueve, se me va, me quitan los comentarios. igual están escribiendo ahora y se suben para arriba. Ah, vale, 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 vale. A ver, cuando pierdes, he visto una pregunta y directamente la voy a parar ahí, ¿vale? Cuando pierdes el animal en vida, pero por una separación de pareja, ah, vale, vale. Todo para ti, Laura. Bueno, cada vez más estamos acompañando este tipo de duelo. ¿Por qué? Porque es verdad que ahora mismo los animales son como hijos, pero todavía nos falta avanzar. Han habido, si no me equivoco, dos casos ya de jueces que han dado custodia compartida para perros, o sea, de forma legal, ¿vale? Pero Ujú. es algo que todavía está en pleno desarrollo. Ya sabemos que todavía nos falta mucho para que se tengan en cuenta los animales como lo que son, miembros de la familia y no mascotas, que ya sabes que es una palabra que no me gusta nada. Pero cada vez acompañamos más este tipo de duelos. Claro, aquí es muy diferente cuando tú acabas bien con tu pareja. De hecho, nosotros hemos tenido gente que ha hecho el acompañamiento y nos ha dicho, no, no, yo llevaba 10 años separado, se ha fallecido mi perro, pero yo tenía una semana sí, una semana no, porque tenía custodia compartida. Pero tenemos muchas personas que están haciendo el duelo en vida porque yo me he separado de mi pareja no me permite ver al animal, muchas veces incluso se usa al animal, ¿no? Como una herramienta Ya, para hacer daño a la pareja. Hace unos meses hemos ya, visto que en Canarias ha habido la primera, ¿cómo se dice? La primera pena de cárcel por una persona que por maltratar a su mujer lo que ha hecho ha sido matar a su perro, ¿vale? Bueno, una mujer maltratada y ha matado a su perro como para hacerle daño. Y a veces ocurre esto, ¿no? De, bueno, pues por hacerte daño no te dejo verlo. Y esto es un duelo más, es decir, es como el duelo por perdidos al final. Mi animal está vivo, pero no lo puedo tener conmigo, no puedo ver, no puedo tocar, no puedo saber cómo está, no puedo pasear con él. Es un duelo exactamente igual. Y muchas veces sí. aquí también aparece la culpa. Porque es que el día que yo fui al veterinario con mi pareja le dije, bueno, pues ponlo a tu nombre, no pasa nada. Y ahora que me voy a separar, no puedo reclamar, ¿no? Es muy difícil, ya te digo, creo que solo hay dos casos que han dado la custodia compartida, no puedo reclamar porque como está a nombre de él, yo no tengo ningún derecho ni puedo hacer nada de él o de ella, ¿no? En el caso de las separaciones. Entonces entra la culpa, entra la negación, o sea, es un duelo exactamente igual. Yo sé que mi animal está vivo,
pero mi animal ya no forma parte de mi vida, de mi día a día, de forma física. Nosotros siempre lo que hacemos es intenta de alguna forma arreglar las cosas con tu pareja para que podáis verlo, que sepas que ya hay casos en los que las personas han denunciado y el juez, a pesar de que el animal estaba a nombre de la otra parte de la pareja, ha permitido las visitas, ¿vale? Esto ya ha pasado. Pero también gestiona todas las emociones del duelo, porque va a aparecer culpa, va a aparecer negación, va a aparecer negociación, van a aparecer todas estas emociones, porque al final un duelo no es muerte, es pérdida. ¿No? El duelo no es igual a muerte, el duelo es igual a pérdida. Cada vez que yo pierdo algo que es importante en mi vida, paso un duelo. Y no quiere decir que haya muerto, quiere decir que ya no está en mi día a día. Sí, tal cual, sí. Y es lo que pasa, que, bueno, esa parte es que hay como yo suelo decir, el otro, ¿no? Sí. Entonces ahí tienes que, como tú dices, ¿no? Intentar que la otra persona lo vea desde otra parte, pero claro, es que, bueno, si las leyes ya poquito a poco también empiezan a bueno, acompañarnos en ese sentido, sí, es otra opción, la verdad es que sí, pero es un dolor, tienes que transitarlo igualmente. Y al igual que duelo por perdidos, hay una parte que no depende de mí, porque depende de la otra persona, y que yo puedo intentar hacer todo, pero puede no ir bien, no salir bien, ¿no? Y ahí también llega el aceptar, aunque no esté cerrado ese ciclo o ese duelo, aceptar que pues lo que está ocurriendo, ¿no? Y no es fácil llegar a la aceptación. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, a ver, estoy intentando ver, pero ya te digo, se me sube, se me baja, lo tengo Está muy bien. complicado, me estoy volviendo loca. Eh, a ver, a ver, mm, ya aprovecho, Laura, y te comento lo que mismo que has comentado antes, porque el tema de sentirlos, como bien has dicho, el dolor no te deja. Que eso no quita, ¿vale? Porque yo tengo casos responsables que me dicen, es que no puedo dejar de tener dolor y quiero sentirlo. A ver, no se trata de dar una presión, no quiero que me duela, no quiero que me duela, porque quiero sentirlo, ¿no? Y está ahí como una lucha interna y, y todo tiene su tiempo. Entonces, yo no sé cómo tú lo ves, pero yo soy de las que digo, vamos a ver, yo te entiendo que quieras sentirlo, claro, pero ese dolor no va a desaparecer porque tú cojas una goma y lo bordes, ¿vale? Hay que transitar ciertas cosas y hay ciertos momentos. Entonces, vamos, como yo digo, paso a paso, ¿no? No sé cómo tú lo manejas. Total. Y añadiría, como has dicho, ¿no? El duelo hay que sentirlo, no hay que forzarse. Y luego es importante no, ¿cómo podemos decir? No obsesionarme. Porque cuando a veces hablamos de las señales, es que mi animal o tengo tantos dolientes que han recibido señales. Y empieza la obsesión. Yo no he recibido ninguna. ¿Y cuándo voy a recibir? ¿Y cuándo no sé qué? Y pues siempre, ¿no? Las expectativas, el control, el tal. Y yo digo, a ver, no sabemos, yo no sé 100% cómo funcionan las señales, es decir, antes hablábamos, casi todo el mundo la recibe cuando están en agradecimiento, pero hay personas que no, hay personas que la reciben al principio, es decir, no todo es matemático, no todo lo podemos encasillar. ¿Por qué una persona recibe más señales que otra? ¿Por qué hay gente que lo siente más y otra que lo siente menos? Al final yo creo que lo que nos tenemos que quedar es, uy, que se me va el móvil, lo que nos tenemos que quedar es que nuestros animales están con nosotros, independientemente de que haya unos que manden más señales y otros menos, y que ahí también entra el confiar, sentir y soltar. Porque también tengo personas que sus animales, por alguna razón, se han hecho muy visibles, les han mandado muchas señales, ¿no? Y de repente dicen, es que ya no me mandan, es que yo quiero que me manden, es que yo, ahí ya vuelve otra vez un poco el, vamos a decir, el apego humano.
que te tiene que estar mandando señales todas las semanas, ¿no? Para que tú estés tranquilo. Por eso en el libro, en Conmigo Siempre, yo hablo de las señales, hablo de todo esto, hablo de la conexión con los animales, de la parte espiritual, pero digo, cuidado con obsesionarse con esto. Esto no Sí, es claro. para que nos obsesionemos, esto es para que lo vivamos como un regalo, lo sintamos y lo dejemos ir también, sigamos con el proceso, sabiendo que nuestro animal está con nosotros, pero no quedándonos anclado a eso, ¿no? A las señales. Sí, 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 tal cual, tal cual. Es que somos mucho de extremos, es el problema, Laura. Sí. Es que no sabemos buscar el término medio. Y realmente, si todo lo colocáramos en ese punto medio, nos iría mejor. Estaríamos más tranquilos, estaríamos más tranquilos. Pero realmente llegamos todo al punto de, por ejemplo, a mí me enseña, lo que enseñan los procesos de búsqueda en un animal perdido. Desde el minuto uno, desde el primer segundo que se han perdido, confianza ciega. Y realmente es lo que más necesita en un momento dado, en esa parte del duelo, ¿no? Confiar a ciega de que, y soltar ese control. Pero bueno, a ver, ¿qué te digo? Paso a paso. A ver, no encuentro preguntas, ¿eh? No la encuentro. Estoy buscando y no la encuentro. Así que no sé. No la encuentro. No la encuentro. Como mucho que otra cosa puedo decir que cuando esto se baje, ¿vale? Que espero darle al botón adecuado de grabar y demás. Por favor, cuando esto se baje, pues que coloquen en comentario todas las preguntas que necesite, que bueno, por mi parte haré lo que pueda, hasta donde llegue, y por la parte Con de la Laura mía igual. lo dará todo porque sé que lo da todo siempre. ¿Alguna cosita más, Laura? No sé ni el tiempo que llevamos. Llevamos un rato, ¿no? Llevamos 1 hora y 20, creo. Estamos bien, ¿no? ¿Sí? Yo por mi parte, Raquel, bueno, decirte que me ha encantado. Creo que, por lo menos yo siempre intento mucho dar a conocer la comunicación animal porque creo que es una herramienta maravillosa. Creo que si todos nos abriéramos a eso, viviríamos desde otra parte. Yo no descarto alguna vez hacer un curso, si lo hago te llamaré para hacer un curso de comunicación animal. Tengo miedo, te voy a ser sincera, tengo ¿Por miedo. qué? Eso viene No del lo ego, sé. lo sabes, ¿no? Lo sabes, Sí, ¿no? Que viene pero del mi, ego. mi ego mental y de Esther me dice, no, o sea, me da miedo cuando yo comunique, cuando sienta algo, no saber si eso es real o me lo estoy imaginando. Creo que es el miedo que tiene mayormente la gente, ¿no? No, todos, todos. Todo Vale, el me siento mundo mejor. tiene, todas las alumnas tienen el mismo miedo, ¿vale? Me lo estoy inventando, ¿será real, no será real? Yo solamente te voy a dar un consejito que a mí me sirvió en su momento, cuando yo hice mi formación. Cuando yo fui a realizar mi formación, que la hice presencial, en aquel momento la hice en Madrid, o sea, que yo soy de Andalucía, yo soy de Sevilla. Mm, yo cogí, o sea, pues, mm, hay momentos en mi vida que me pasan, ¿vale? Siento algo y lo hago y ya está. Y no hay nada que pensar, es como esos pellizcos, esa certeza que tú sientes y no sabes. Es como si te dicen, Laura, ¿por qué vas por allí? No lo sé, pero sé que tengo que ir, ¿no? Bueno, Sí. pues eso, ¿no? Entonces yo vi el correo y vi la información. Es verdad que yo había tenido un pequeño contacto con la comunicación a través de una persona que había hecho como una mini comunicación, pero no le di mucha importancia. Lo dejé estar, ¿no? Estaba bien, todo bien, pero vi ese correo y dije, voy a hacerlo. Y yo estaba trabajando, tuve que pedir un día de trabajo, ¿sabes? Arranqué con mi marido, con mi hija, era muy chiquitita, mi hija era muy chica en ese momento, y nos fuimos para Madrid, ¿vale? Tú sabes que cuando yo llegué a Madrid yo no vi vídeo, yo no vi, no me informé absolutamente de nada, no sabía absolutamente nada de lo que era la comunicación, ni de lo que me iba a esperar, ¿vale? Ni cómo se hacía, ni nada de nada. O sea, no tenía información absolutamente nada, simplemente yo sabía que tenía que estar ahí, ¿vale? Porque así lo sentía, tenía ilusión, eso sí, tenía mucha ilusión,
Y dije, bueno, pues no sé, que llegue como tenga que llegar. No me planteé una historia en mi cabeza de que esto tiene que llegar de esta manera, tengo que sentir de esta. No, es que no sabía exactamente. Por eso quiero decir que no lo pienses, Laura. Porque todo lo que pasa por nuestro filtro de pensar y al final a nuestro ego le da tiempo de decir, ay, y a Sí. manejarlo, y a manejarlo. Yo no lo pensé, simplemente lo sentí y lo hice. Y ya te digo, cuando yo llegué allí y hice mi primera práctica, eh, y a mí me llegó algo tan normal, tan natural como tú y yo estamos hablando, ¿vale? Ahora mismo, igual que si tú me estás hablando y yo estoy apuntando lo que tú me estás contando, yo te pregunto y igual, lo mismo, que yo decía, esto es que me quedé como diciendo, pero si esto no. Cuando terminé, cuando dije, me lo he inventado seguro, porque si yo lo que he escuchado es una voz, ¿no? Yo para mí había escuchado una voz, no había escuchado, había sentido y traducido, ¿no? Y cuando yo aporto esa mini, porque eran 3 clases, al principio tú sabes que, bueno, no nos llega con, sobre todo como la práctica, ¿vale? Tú no conduces igual al principio, después de años, pues esto es igual, la comunicación es practicar, practicar y cada vez te vas abriendo más, ¿no? Y cuando a mí la compañera me verificó sí que había tenido un gato negro, que había fallecido, ciertos detalles que dices tú, yo me he montado aquí una película, porque es lo primero que piensas, me he montado aquí una película, pero por otra parte yo decía, yo no soy de tener imaginación, entonces ¿cómo me podía montar esta película, no? Era... Y cuando esa compañera te lo verifica, la primera comunicación la tengo guardada todavía en el archivador, lo tengo, Wow. esa primera comunicación dices tú, pero esto es como realmente es algo que ya haces, que no, incluso no te das cuenta, pero lo haces muy espontáneamente y muy sutilmente, ¿sabes? Y algo tan natural, sin brillo, sin historia, como yo digo, cohetes, ni destellos, ni nada. Es algo muy natural, de verdad. No lo pienses. Es lo que suelo decir, tírate a la piscina, Laura. ¿Que está llena? Está Me llena. está convenciendo, Raquel. Sin expectativas, yo creo que es eso, ¿no? Las expectativas, pensar, seré capaz, no seré tal. Sin expectativas, Exacto. me Es que voy a tirar a la piscina. mira, da lo mismo. Yo he empezado ahora esta formación este fin de semana pasado, que este fin de semana que viene otros 2 días de comunicación animal, y yo se lo digo a ella, porque así me lo enseñaron en su momento también y porque yo lo siento así, porque si no lo siento no lo digo. Tu equivocación, esa equivocación que tú llamas equivocación, ¿vale? Es sagrada realmente, Laura. Porque esa equivocación de que no te ha llegado o no la has traducido bien, ¿vale? Ese sentir que te ha llegado, te ayuda a conocerte, te ayuda a saber que en este sitio y de esta manera no conecto con mi sentir. Tengo que hacerlo, te va a conocer, por aquí no. Es como esas equivocaciones te van diciendo por aquí no, vamos moviendo para Sí. acá, venga, vale, venga, para acá, venga. Entonces, pasa que el ser humano nos da un miedo a equivocarnos, nos da terror, porque yo lo admito, yo muchas veces, yo me he enfadado mucho cuando me he equivocado, mm, y nos da mucho miedo y realmente no pasa nada, porque al revés nos enseña lo que no queremos, lo que no deseamos, lo que no somos, entonces, ¿miedo a qué? ¿A qué? A equivocarte, pero sí, eso, o sea, eso es bendito, realmente. Esta equivocación es bendita, porque te ayuda también a conocerte mejor, a saber cómo conectas tú mejor contigo misma. Porque lo primero, un curso de comunicación animal no es comunicar con otra especie, solamente. Va mucho más allá. Es conectar con ti misma, conectar con tu energía, para conectar con la energía del otro. Y eso, para eso, también tienes que tirar algunos muros, como esos miedos, que es lo único. Así Ay, que pues me has no te lo animado un montón, pienses, Raquel. no lo pienses mucho, porque está dentro de lo normal todo ese movimiento interno de sí, pero no, pero tienes algo que perder, Laura, No. y mucho que ganar, te lo puedo asegurar. Entonces, y si no te da la primera,
a la segunda, o sea, yo sé que tú no eres persona de rendirte, para nada, porque lo has demostrado, lo has demostrado. Entonces, si no saliera la primera que, a ver, que es poner un parche antes de que salga una herida, ¿vale? Pero que si no saliera la primera, ¿cuál es el problema? Porque a lo mejor en esta primera puede haber muchos factores, entorno, estrés, que no te puedas centrar bien, no sé, 7000 factores en un momento dado, ¿no? Pero vamos, que le gana la ilusión. Cuando tienes ilusión, puede, ¿eh? Yo siempre digo que lo único que no podemos perder es la ilusión, en todo, porque es la que te mantiene ahí en este barco. Entonces, que no puede ser la primera por motivos X, que ya te digo que es adelantarnos, ¿por qué no a la segunda o a la tercera? Yo a veces en mi vida he tenido que intentar una misma cosa miles de veces, ¿sabes? Entonces, pero que ponemos eso, un parche, que yo te entiendo, ¿eh? Que yo te entiendo, porque yo lo hago con otras cosas. Con el tema de la comunicación, te digo que no fue así, porque me pasó también con los perdidos, ¿eh? Cuando llegó mi primer perdido, yo no me lo pensé. En ese momento tú sabes que no había formaciones de animales perdidos, hace ya muchos años, y no tenía apoyo tampoco porque no hacía nadie perdido, ¿vale? Estaba muy sola, pasé un perdido, pero bueno, llegó ese primer perdido, también decir a mi favor que era de la asociación de mi prima, había una pequeña confianza, no era un responsable externo, entonces eso te da un poquito. Y yo se lo dije, digo, no lo he hecho nunca, pero si comunico con animales que no se han perdido, que están en tu casa, porque no voy a comunicar. Es que no lo pensé, sino simplemente por esa lógica, ¿no? ¿Por qué no voy a comunicar? Vamos a intentarlo, a ver qué es lo que llega, ¿vale? Esa perra apareció el primer día, a las 4 o 5 horas, porque así tiene que ser, los perdidos son así, te enganchan. Te sube toda la adrenalina, te crees que la has encontrado, que no has encontrado nada, sino simplemente que tenía que aparecer, ¿vale? Pero estabas ahí apoyando. Quiero decir con esto, que yo cuando entré en comunicación con esa perra, no me planteé lo que normalmente, al no pensar, ¿vale? ¿Sabes cómo actué? Como si fuera un niño pequeño. Cuando tú pierdes un niño, ¿no? Ese niño, como si tuviera móvil, ¿no? Ese niño. Sí. No muy pequeño, sino una... Yo me lo planteé así, ¿no? Y yo le pregunté hasta la letra de la calle, hasta los números. Se supone que un animal no lee, no entiende el número. Pero en cambio, y ciertos colores, y en cambio llegaba la información, y llegó la información, que después se verificó, y estaba ahí, esas letras, esos números, esa casa, estaba todo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden de números, no saben leer, pero sí las letras tienen un campo vibratorio, tienen una energía. Y yo le transmito esa energía de esa letra, de la A, de la B, y si está en su alrededor, o igual del color morado, si está en su alrededor, me dice que sí, porque lo estamos sintiendo, la misma energía. Pero yo no me lo planteé como tal, Laura, eso llegué después. A esa conclusión llegué después. Pero yo, a lo que voy es que hay cosas que todo lo que he hecho en mi vida sin pensar, directamente desde la inocencia de una niña, ¿vale? Haciendo clara desde la inocencia de una niña, todo es posible. Todo eso me ha traído plenitud completa, a corto o largo plazo, pero entonces yo creo que toca ser niña, un poquito, ¿sabes? Que también se nos olvida cuando somos adultos. Es más, yo te puedo decir que yo tengo todavía esa parte puntualmente de inocencia. No lo puedo evitar. Es algo que me sale innato. Que a ojo humano, ¿vale? El adulto que está al lado te mira como diciendo, ¿de verdad has dicho eso? O... Pues sí, lo he dicho, como cuando lo dice, claro, si lo dice una niña de 5 años, pues lo ve normal, pero si lo dices tú no toca, ¿no? Pero te ayuda a abrir ese campo y a no pensar, tal cual, así que nada, yo te animo mucho, mucho, mucho. Muchas gracias, Raquel. Y yo te doy las gracias, yo creo que en nombre de todos, porque has sido al final la única persona, yo creo, de las pocas personas, la primera persona que se ha atrevido con los animales perdidos. Y vamos, me imagino la sensación de
que habrías flipado tú en ese momento cuando encontraron a la perra? Y también algo que imagino, ¿no? Que las personas cuando pierden un animal se tienen que sentir tan solas y tan sin Sí. recursos. Entonces, bueno, me alegro mucho de que fueras a esa formación sin pensártelo, de que iniciaras este camino, porque sé que has ayudado mucho a mucha gente. Se hace lo que se puede. Gracias, Laura, de verdad. Tú sabes que, bueno, parece que no, pero las cosas nos pasan por algo, ¿no? Tu propia experiencia al final la haces, bueno, pues tu labor, ¿no? Tu día a día, ¿no? En tu caso pasó, tu propio duelo hizo que buscaras, removieras, querer entender, y mira, ¿quién te iba a decir a ti, no? Esto es Buah, como todo, ¿no? no me lo habría Pues a mí creído me que me lo pasó, hubieran dicho. exacto, pues a mí me pasó igual. Ese perdido llegó, yo no cerré la puerta porque no lo vi algo diferente, no lo sentí diferente, y de él pues llegó a otro. Es verdad que no son fáciles, son complejos por la situación que se está viviendo, por las informaciones que llegan en esos procesos que son situaciones, o sea, son informaciones que no tienen por qué ser reales al 100%. Entonces, es un mundo y aparte a lo que es la comunicación animal. Y claro, el verte sola en aquel momento, sin apoyos, que tú te pudieras apoyar en alguna compañera para que verificara, pero no hago perdido, no hago perdido, no. Que, cuidado, Laura, que hoy agradezco eso, ¿eh? Mucho, porque si yo no me hubiera visto sola, no hubiera sacado herramientas, no hubiera indagado, no hubiera hecho ciertas cosas, entonces yo me tenía que ver sola, no me hubiera tirado a la piscina. Y al tirarte a la piscina te encuentras con una situación, con unas consecuencias y bueno, y empiezas a tener esas experiencias que hoy puedo aportar a esas alumnas, ¿no? Pero en aquel momento no lo veías así. Esto es como todo. Eso tan malo, tan malo, tan malo que te pasa, en la vida crees que puedes llegar a agradecer. Ahí es donde está la aceptación de un duelo, en el agradecimiento, tal cual. El duelo que sea. Agradecer, por ejemplo, en un perdido, cuando sabemos que el proceso de búsqueda realmente ha terminado y cuando ha transitado ese duelo, ¿no? Cuando ha llegado a esa aceptación. Cuando agradece, como me pasó a mí, que mi perra se haya escapado. Parece de loco, pero es que realmente lo agradezco porque gracias a ella hoy estoy aportando una formación de perdido. Gracias a ella no tiré la toalla en esos procesos de búsqueda porque me dieron mucho aporte esos procesos de búsqueda a nivel emocional, ¿vale? Y había siempre algo que me decía, sigue, 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 que después confía en lo que está llegando, porque no aparece, será por algo, confía. Había algo ahí, ¿no? Que te decía, mira, y era mi propio proceso de búsqueda. Entonces, cuando tú ya llegas a un punto que te miras para atrás y dices tú, ahora lo entiendo todo, ahora lo comprendo todo. Y ahora agradeces al 100% que Sandra hubiera empujado esa puerta, que sí, que volvemos a la misma, que se echa de menos físicamente, claro que sí, pero agradezco que pasara esa situación hoy, unos años atrás, te digo que no, esto es como todo. Entonces, realmente yo creo que llegar a la aceptación es llegar a ese agradecimiento, ¿no? Lo que tú has dicho antes. Cuando ya ves las cosas más bonitas, agradeces la vida que has tenido con él, ¿no? Pues esa parte. Y sí, la verdad es que no ha sido fácil, no sigue siendo porque yo sigo poniendo perdidos, ¿vale? Pero esto es como, para mí, yo creo que nunca los voy a dejar. A menos volumen, porque no me dan la vida, porque tienen sus tiempos, pero es muy necesario, Laura. Es que es un... A ver, dentro de los duelos, creo que es el duelo olvidado, ¿no? Porque para muchas personas no estás en duelo, porque tu animal está supuestamente vivo, cuando realmente no está contigo. Y lo que tú has dicho es que un duelo no es una muerte, un duelo es una pérdida. Si lo has perdido, lo has perdido. O sea que, pero para muchas personas no se considera como tal. Y entonces no hay esa comprensión. Si ya por sí no hay la comprensión que se debería tener siendo un duelo animal, pues Total. imagínate
Imagínate si encima es un duelo de un perdido. Tus seres queridos normalmente te acompañan, a ver, quitando excepciones, te acompañan los primeros 10 días, los primeros 15 días, el primer mes. A partir de ahí vas sola en la búsqueda, porque es un animal y porque no sienten esa fuerza de que estés en duelo, ¿sabes? No todos los casos, ¿no? Pero la mayoría. Así que es lo que tenemos. Por eso yo creo que es tan necesario, ¿no? Hablar de esto y te agradezco un Sí. montón, Raquel, que hayamos hecho Y a esta ti, charla. Grábala bien, que seguro que por la gente favor, luego la quiere volver a ver por y favor, por ¿hay, eso, hay algo que hacer? Nada, ¿no? Tú se baja solo y le das un botón, no, ya está, ¿no? sí, cuando le das a cerrar el directo, te aparecerá ya una pantalla como para publicarlo en tu perfil. Etiquétame como colaboradora y así nos sale a las dos en el perfil. Vale, vale. Entonces, si tampoco es mucho jaleo, no creo que lo hagamos malamente, Laura. Venga, tú puedes. Conecta con la fuente. Sí, 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 yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Estoy decidida a que lo voy a hacer. Que mil gracias de verdad, Laura. Tenía muchas ganas de estar contigo, de charlar un rato. Que aunque nos conocemos hace muchos años, como que no hemos tenido esta charla, ¿no? Es como, bueno, sí, sabemos que estamos ahí, ¿sí? Yo me acuerdo todavía de la salida de tu primer libro, de tu primera creación, tu primer hijo, en ese formato, como yo digo, ¿no? Y, vamos, que lo tengo, ¿eh? Que lo tengo. El primero, los demás todavía no los tengo, ¿no? Uy, muy mal. Bueno, el próximo que va a salir dentro de muy poquito, que es solo de señales, con una recopilación de las que me han contado mis dolientes y demás. Además, va a ser súper guay porque me han dado permiso para poner fotos de los peludos, fotos de algunas señales. Ese yo te lo mandaré dedicado para ti. Ay, me muero. Gracias. Gracias, Nada. Laura. Gracias. Eh, pues eso, que tenía muchas ganas de estar contigo un rato. A ver si ya nos vamos viendo un poquito más. Las ganas serán Bueno, mutuas, ya lo sabes. Yo tengo pendiente hacer la formación. En el momento que yo me tire a la piscina, te lo diré. Y tú ya sabes que tienes las puertas de Ada abiertas también para sí, cuando sí, sí, quieras. sí, no, no, no. Ahora lo voy a estar. Todavía, bueno, no ha podido ser en esta parte, en esta ocasión, pero nada, voy a estar. Nos vamos a ver en nada, seguro. Ya tarde más o tarde menos, pero yo tengo que estar ahí. Qué guay, para mí será un honor que estés. No, 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 para nada. Como yo necesito empaparme de todo lo tuyo. Empaparme, además siento que va a venir muy bien ahora porque enfocar todo eso al duelo de los extraviados, de los perdidos, siento bueno, que es necesario. Porque es que volvemos a las mismas, igual que es un duelo olvidado, no hay un acompañamiento como tal, más Sí, especializado en específico. eso, Sí, en ese tipo de duelo. A ver, que sí que cada duelo es un mundo, pero dentro del duelo de los perdidos, cada duelo de los perdidos es un mundo. sí. Entonces, bueno, pues ahí está, ahí lo dejamos, poquito a poco, paso a paso. Bueno, Laura, de verdad, feliz y contenta de estar contigo y bueno, nos vamos viendo, ¿no? ¿Te parece? Genial, muchas gracias. Raquel, te mando un beso enorme. Ha sido un placer Igualmente, hablar contigo, un placer también escucharte y un beso a todos los que nos han acompañado hoy, que no los he visto porque no veo, no sé por qué, a lo mejor porque estoy lo he yo visto muy yo, sana. pero yo soy muy mala, me vais a perdonar, me vais a disculpar, pero por aquí han escrito, ¿vale? Yo sé que han escrito, eh, han saludado muchísimo, 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 y hay muchísimas personas por aquí que te quieren y te aman, yo eso lo sé, ¿vale? Bueno, Laura, un Un abrazo beso enorme, muy ¿vale? grande para Ahora ti. te cuento si se baja bueno, ahora lo verás si se baja la grabación correctamente, ¿vale? Un beso. Chao, chao. Chao. Chao.